El Señor nos dice que levantemos manos santas, pero claro, cuando nos las miramos, hay veces que quizás sí que cuesta levantarlas, porque ves que no son santas. Y muchas veces intentamos disimular esa suciedad para que esté en paz para poderlas levantar. O intento olvidarme. Y esta gestión no acaba de ser buena. Agarraos, porque si en otros mensajes ha habido mucha palabra de ánimo, de yo estoy con vosotros de parte de Dios y si Él está con nosotros, pues entonces ¿quién contra nosotros? Hoy vamos a ver la suciedad. Porque es necesario ver, reconocer esa suciedad y el impacto que hace en nosotros. Porque si no lo hacemos, entonces no vemos tanta necesidad de salvación. Y nos olvidamos fácil y levantamos unas manos que decimos que están santas, pero quizás estamos ahí arrastrando ciertas cosas que no están bien gestionadas. Y es una bendición poder estar aquí con vosotros, aunque sea un sermón difícil. No solo en cuanto la temática, sino también en cuanto las palabras, porque nos vamos a encontrar con un texto que si lo lees, bueno, en un principio iba a predicar de 15 versículos, ¿no? Y decía, bueno, pues esto me lo salto rápido Pero a la que me puse a investigar estos 5 versículos, veremos si acabo. La lectura con la que hemos iniciado parece como que no tiene mucho que ver, pero en realidad lo tiene todo que ver. Sí, si queréis ir abriendo vuestras Biblias por Ageo, vamos a estar en Ageo 2, de los versículos 10 al 14. Pero antes, esta lectura de introducción de la mujer pecadora y el fariseo parece como que no tiene conexión con el mensaje, con Ageo, pero en realidad con estos versículos tiene toda la conexión. Porque en estos versículos va a estar hablando a unos especialistas, a unos sacerdotes que conocían la ley fil per randa. Sin embargo, el fariseo también la conocía. ¿Y la mujer? Sus acciones fueron completamente diferentes, opuestas, no opuestas, pero sí muy diferentes. La pregunta es, ¿cuánto debes al Señor? Si enseguida nos intentamos disimular esa suciedad de las manos y levantamos las manos santas, irá esto ligado a cuál será nuestra respuesta delante de tal salvación que hemos recibido. Ahora bien, si miramos esas manos sucias, entonces nos damos cuenta de cuánto debemos y nuestra respuesta también va conforme a esta realidad. Entonces, ¿cuánto tú debes al Señor Jesús? ¿500? ¿50? ¿1000? Y todos pensamos en la misma respuesta. Todo. Se lo debemos todo. Y como con Ageo, también nosotros somos bastante expertos. No sabemos todas estas respuestas. Y todos decimos, le debemos todo. Pero sin embargo, mientras vamos conociendo a otros cristianos, nos damos cuenta de que algunos, la respuesta es más parecida a la mujer pecadora, y otros nos damos cuenta de que quizá a Jesús simplemente le hemos invitado a comer. Y a pesar de que todos decimos que le debemos todo, nuestras respuestas son diferentes. ¿Por qué? Quizá porque miramos las manos y unos les parecen unas manos horrendas y otros
bueno, ven las manos y, bueno, no está tan mal. Vamos a ir a Ageo. Ageo 2, del 10 al 14. Pero solo voy a leer hasta el 13. El 14 lo dejamos como para el final. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Si has entendido este texto de buenas a primeras, de verdad, chapó. Para entenderlo, vamos a tener que ir al día a día de estas personas. Porque es muy diferente que el nuestro. Porque estas dos escenas representan una cosa que era muy común, pero para nosotros no. También tiene un significado bastante oculto para nosotros, que espero que podamos desvelar y que el Señor nos pueda enseñar, solo con estas dos escenas, mucho, mucho. Así que quédate conmigo, por favor. Aunque va a ser un trabajo un poco feixuc, quédate conmigo, porque creo que puede ser relevante. Entonces, ¿a quién se dirige? Sacerdotes expertos. Sabían las respuestas. Cualquier pregunta que iba a ir en relación a la ley, iban a poder responder, porque se la sabían de memoria. Aprendieron, y estaba todo aquí. Pero, sin embargo, ¿cuál era la realidad? Que Ageo había venido con un mensaje duro para toda este pequeño remanente que había vuelto de la esclavitud. Era duro Dios con este remanente, a pesar de que lo habían dejado todo por seguirle. A pesar de que habían dejado sus casas, sus negocios, sus familias, lo habían dejado todo. Y se habían ido a un sitio que estaba desolado. Porque tenían una misión, reconstruir el templo. Pero pusieron los cimientos y llegaron los problemas. Los enemigos le dijeron al emperador, oye, mira, es que se te van a rebelar si construyen el templo. Entonces el emperador escribió un edicto y lo siguió. Se han acabado las obras, ya no podéis construir. Y pasaron 16 años con esta misión parada, sin avanzar. Sin embargo, lo que veíamos era que todos los rituales, todas las festividades, seguían en pie. Y era una contradicción ver toda la celebración sin templo, solo con los cimientos. Pero este remanente se había autoconvencido, tenía la convicción de que lo estaba haciendo bien. Y es por eso que Dios envía un mensaje al principio muy duro de parte de Ageo. Les critica diciendo que ellos estaban viviendo en casas artesonadas, mientras que la casa de Dios tenía solo los fundamentos. Y si nos poníamos a investigar un poco, veíamos que incluso todo con lo que se había provisto al remanente para que pudiera reconstruir el templo, lo habían consumido los mismos que tenían que construirlo. ¿Y dónde estaba la madera? En las casas artesonadas, no en el templo. Sin embargo, con este primer mensaje, el pueblo se arrepiente. Les dice a Ageo, ir y coger las maderas. El pueblo coge y va a coger las maderas. Se tenían que poner a reconstruir el templo. ¿Había una solución en cuanto al edicto? No. Pero es que daba igual, era más importante lo que Dios decía que lo que el emperador decía. Todo en su lugar de nuevo. Una buena actitud de nuevo. Y entonces es cuando Dios con el siguiente mensaje les dice, yo estoy con vosotros.
El segundo mensaje es así de corto, yo estoy con vosotros, pero ese mensaje es más que suficiente. Porque si Dios está conmigo, ya está, lo tengo todo. No hace falta más. Pero viene un tercer mensaje, que es cuando es la fiesta de los tabernáculos. Y todo el mundo está pensando en ese tiempo cuando teníamos el templo de Salomón y era tan magnífico. Y entonces Ageo les vuelve a llevar un mensaje de ánimo, diciendo que no lloraran, que es que lo que vendría sería mucho más glorioso. Y nosotros aún estamos esperando ese momento tan glorioso, aunque en parte ya se cumplió con la venida de Jesús. 3 mensajes, ahora viene el cuarto. Y el cuarto nos descoloca. Pero vamos a ir parte por parte. Tenemos en este mensaje 2 escenas muy importantes, y las 2 hacen referencia a cosas comunes, cosas del día a día de este remanente, en cuanto a las leyes de sacrificios. Entonces vamos a ir a la primera escena, que se encuentra en Levítico 6. Vamos a Levítico 6 y veremos qué pasaba cuando había pecado. ¿Qué se debía de hacer para resolverlo? Levítico 6, del 25 al 27. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y ahora vemos la relación con la pregunta de Ageo. Vamos a hacer un poco de imaginarnos la escena, ¿de acuerdo? Una persona pecaba o se tenía que hacer un sacrificio expiatorio, ¿de acuerdo? Se sacrificaba al animal y entonces se quemaba y de la carne el sacerdote tenía que cogerla y se la llevaba al atrio, dentro del tabernáculo, pero en el exterior, ¿eh? Se la llevaba al atrio y ahí la comía. ¿La comería de pie? Yo me imagino que tendría a lo mejor una mesa. Y en esa mesa, a lo mejor, la carne tal cual, pues, no sé, aceite, pan. La cuestión era la siguiente. Si el sacerdote cogía la carne y le tocaba la manga quedaba santificada. Fijaros lo que dice. Todo lo que tocare su carne será santificado. ¿Sí? Quedaba santificada. Ahora bien, imagínate, el sacerdote coge la carne y sin querer toca con la manga la carne. Se la lleva a comer. Y sin querer, con la manga, toca cualquier otra cosa, un pan. ¿El pan queda santificado? No. ¿Por qué? Porque es todo lo que tocare su carne. ¿Hemos entendido la escena? Entonces, ¿la manga queda santificada? Sí, pero con la manga, si toca otra comida, ¿queda santificado? No, porque es todo lo que toque la carne. ¿Sí? Vamos a ver qué quiere decir esto para nosotros. ¿Y qué quiere decir esto para ese entonces? Primera cosa, la expiación conlleva la muerte de una víctima. La paga del pecado es muerte. No hay más, es que no puedo hacer nada al respecto. Es que alguien tiene que morir. ¿Hay pecado? Hay muerte. ¿Hay pecado? Hay víctima. Con esto me ilustro mucho con mi hijo Itiel, que, bueno, no sé si lo he explicado antes, pero cuando era más pequeño y le tocaba tener una disciplina porque había hecho algo mal, claro, enseguida, pues, no, papá, que no lo he hecho mal. Sí, lo has hecho mal porque tal. Y entonces Itiel decía, ya se ponía la otra cara, ¿no? De, papá, perdón, ¿me perdonas, por favor? Y yo le decía, sí, te perdono. Y ahora te voy a disciplinar. Y era como, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Si te he pedido perdón. Tú me has perdonado. ¿Entonces qué?
no me puedes castigar. Y le decía yo, ¿y el castigo? Y me decía, se ha perdido. Se ha perdido. No se pierde el castigo. No se autoconsume. Debe de haber una víctima. Y a esto estaba muy acostumbrado el remanente. Pecado, víctima. Otra cosa que estaba muy acostumbrado a saber era, pues, al sacerdote llevarse la carne para comerla. Y los expertos de la ley, que se sabían todas estas palabras, pues respondían, sí, queda santificada la manga, no queda santificada el resto de comida si la manga la toca. Y de esto, ¿qué podemos sacar nosotros? Que solo hay una manera de quedar santificado. Solo hay una manera. Nadie más me puede santificar. No puedo obtener expiación a través de otra manera. Esa sustitución de castigos, la única manera es solo con la carne. Contacto directo con la carne, no con lo que ha tocado la carne. No se esparce así la santidad. Es únicamente persona y la carne del sacrificio. Y entonces es cuando nos vamos a Juan. Y en Juan, estos versículos van a cobrar mucho más significado ahora. Espero, al menos para mí lo ha sido así. Juan 6, del 53 al 57. Juan 6, del 53 al 57 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Necesitas comer la carne del sacrificio. Necesitas ese contacto directo con Jesús. Y no hay otra manera, una sola vía hay. Y ese es Jesús. Para el remanente, ¿qué les estaba diciendo Ageo? No podéis hacer balanza. Este error que habéis hecho tiene una serie de consecuencias. Y ahora, porque nos portamos muy bien, no quiere decir que estoy equilibrando la balanza. Al igual nosotros, no puedes hacer nada para equilibrar la balanza. La única manera que tengas remisión de pecados, que haya esta sustitución de castigos, es Jesús. Por tanto, creo que es bastante general el sentimiento este que tenemos de que cuando pecamos y nos damos cuenta, pedimos perdón y enseguida nos da por hacer cosas para el Señor. Nos debe de dar por hacer cosas para el Señor siempre. Pero cuidado con ese sentimiento, no vaya a ser que en realidad lo que hay en el interior sea, voy a intentar equilibrar un poco. Porque entonces estamos añadiendo. Estamos diciendo, bueno, es Jesús y un poquito de lo mío. Y no, es solo Jesús, solo la carne. Por tanto, ni ritos, ni saberse la ley de memoria. Solo ese sacrificio. No podían compensar la balanza y nosotros tampoco. Por tanto, ante el pecado, sí hay solución, pero solo hay una solución. Y si vamos a Hebreos,
Yo tengo aquí todo de papelitos para intentar buscarlo lo antes posible, ¿eh? Pero, porque claro, sabía lo que me venía encima. Hebreos 9, del 23 al 28. Aquí lo vemos mucho más claro. Dice, Hebreos 9, del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo eran imágenes de lo que tenía que venir. ¿Por qué? Porque la sangre de un cordero no podía quitar el pecado. Era una representación de la sangre que sí iba a quitar el pecado del mundo. Sí hay solución para ti hoy. Porque a lo mejor estás aquí, hay muchas cosas en tu mente, muchas verdades teológicas que te las sabes, pero no has experimentado este contacto directo con el Salvador. Y por lo tanto, aunque tienes toda esta mesa de pan y aceite y otras cosas que son saludables y buenas, tú no has estado en contacto con la carne. Hazlo ya. Ves arrepentido a Jesús. Él se sacrificó por ti. No te va a echar fuera. Para nosotros, enseguida compensamos la balanza o intentamos hacerla, pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Ni los cultos, ni las buenas obras, ni las lecturas, ni las ofrendas, ni una vida cristiana me santifica. Lo único que me santifica, lo único que expía mis pecados es Jesús. Ni siquiera evitar el pecado. Evitar el pecado no es la solución. Leer la Biblia cada día no es la solución. ¿Todas estas cosas son buenas? Sí, pero no es la carne. Y tal y como el sacerdote hacía esto de costumbre, nosotros también de costumbre debemos de estar en ese contacto con la carne. No vaya a ser que queden limpias nuestras manos porque hemos sido santificados y con el paso del tiempo hemos perdido el hábito o el buen hábito de estar a solas con Jesús. Y nuestras manos se estén ensuciando y yo no esté pasando por ese proceso de santificación. Otra aplicación que creo que también es bastante común. No puedes salvar a nadie. No puedes salvar a nadie. Así que quitemos esa carga de nuestras espaldas. Por mucho que quieras a una persona, no la puedes salvar. Solo el contacto directo con Jesús la va a salvar. Buenas noticias. Sí que puedes presentar la solución. Y si tu reacción está siendo como la mujer pecadora, desde luego que va a provocar un impacto. Y en cuanto a nuestras vidas, nosotros somos sacerdocio santo, nos sentamos a la mesa, tenemos la carne, tenemos el vino, tenemos el aceite, tenemos el pan. Todas estas cosas lícitas, pero solo una salva. Tu familia, bien lícito que es cuidar de ella. Tu trabajo, bien lícito que te es trabajar.
debes de trabajar. No nos vayamos a volver veganos en el sentido espiritual. Y vayamos a sustituir la carne del sacrificio por otras cosas que son bien lícitas. Puede esto estar escondido en lo más bueno, incluso en la vida de iglesia. Y poner idolatría en algo bueno. ¿Por qué idolatría? Pues porque estoy sustituyendo la carne de la salvación. Estoy sustituyendo a Jesús mismo y estoy poniendo otras cosas que son buenas, son lícitas, pero las estoy poniendo por encima. ¿Cuán grave es tu pecado? ¿Y cuánto necesitas esa carne? Segunda escena. Nos vamos ahora, en vez de el cómo expiar el pecado, nos vamos a una situación de todo lo contrario, de cómo nos ensuciamos. Y en este caso nos tenemos que ir a Números. Recordar que Ageo ha preguntado esto del cómo se transmite la santidad, y es solo a través de la carne. Ahora va a preguntar cómo se transmite la inmundicia. Vamos a leer estos versículos. Números 19, del 11 al 15, y después añadiré el 22. Números 19, del 11 al 15. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Funciona un poco diferente la santificación que la contaminación. Vamos a leer el 22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Dos preguntas que hace Ageo, muy importantes. ¿Cómo se expía el pecado? ¿Cómo obtenemos esta inmundicia? Y lo que va a ilustrar es que la santificación no se esparce. Es contacto directo con Jesús, en este caso con la carne. Sin embargo, la inmundicia sí se esparce. Inmundo es contaminado, es sucio, impuro. Como cuando una comida ha sido contaminada con un virus y entonces te lo comes y es imposible que te sientes bien. ¿Y qué dicen estos versículos? ¿Qué pasa con una persona que es inmunda si no se ha purificado? Se tiene que cortar. Se tiene que extirpar. Porque lo inmundo no puede convivir con lo limpio. Porque entonces lo va a contaminar. Va a pervertirlo. Porque lo inmundo estamos viendo que se extiende, se contagia, como un cáncer que se tiene que extirpar. Si no, puede avanzar y hacer metástasis. Como una infección que si no se cura, entonces el miembro que está infectado se debe de cortar, extirpar. ¿Por qué? Porque es mejor seguir vivo, cojo, que no acabar muerto del todo.
Es como una caries, que, si no se cura, puede llegar a partir la muela y puede llegar incluso a el hueso. Y las consecuencias, aunque era una simple caries, pueden ser devastadoras. ¿Sabías que? Y esto viene un poco de mi profesión, ¿no? Los atletas de élite se tienen que cuidar mucho la boca. Porque por culpa de una caries pueden tener una lesión en el isquiotibial. El Señor ha hecho las cosas de una manera asombrosa, ¿eh? ¿Cómo una caries me afecta al músculo de aquí de la pierna? Creo que todo esto puede ser un buen símbolo para entender cómo funciona el pecado. Y esto es lo que Ageo, el propósito de Ageo con esta pregunta. Se esparce. Y nosotros tenemos una concepción, quizás no intelectualmente, pero a la práctica sí. Nos pasa que hemos pecado bajo la alfombra y creemos que se va a quedar ahí el pecado y que van a pasar unos cuantos años y seguirá ahí, pero ya nos habremos olvidado. ¡Mentira! Es que en el momento en el que pecas, por mucho que lo metas en la alfombra, ya se te ha extendido por toda la casa. Ya es que toda la casa es inmunda. No puedes aislar por compartimentos tu vida y entonces decir, ah, vale, esta está contaminada, cierro con llave y ya está. Es que en el momento en el que pecas, toda tu vida, todas las áreas quedan afectadas. No te salvas. No hay manera de cortar de esta manera y aislar el pecado y convivir con ello. ¿Qué hay que hacer? Cortar del todo. Pero si empezásemos a cortar, no sé cuánto quedaría. No solo se extiende a todas las áreas de tu vida, se extiende a los que quieres. Se extiende a tu familia. Se extiende a tu iglesia. Fijaros lo que dice aquí en estos versículos de Números, ¿eh? El tabernáculo de Jehová queda contaminado. Tu pecado, ya tengamos mucha relación o no tanta, tu pecado me afecta a mí. Mi pecado te afecta a ti. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Por tanto, dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Extirparlo, cortarlo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y con una mano te da la vida, ¿eh? Con 50% de visión. Es muchísimo, ¿eh? Pero más vale que lo cortes que no que todo tu cuerpo sea echado en el fuego eterno. Por tanto, hay cierta gravedad que la debemos de contemplar, porque la gravedad del pecado me va a hacer a mí estar más dispuesto a cortar y me va a hacer a mí, al ver la salvación que me da Dios, al ver esa expiación de Jesús, me hace tener la respuesta de la mujer pecadora. Porque entonces veo todo lo que debo. Y es mucho. Esta extirpación produce dolor. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? De nuevo, quizá no intelectualmente, pero a maneras prácticas quizás sí. Que nos volvemos insensibles a ese proceso de expiación. Nos volvemos insensibles al ver que, bueno, he pecado, pero Jesús me perdona. Y entonces ya no veo la gravedad del pecado.
enseguida voy a Jesús. Pero debemos de considerar todo lo que costó pagar ese pecado. Así que no podemos coger y hacer como si nada, no podemos esconder esa culpa debajo de la alfombra y hacer como si nada. Este es un gran error. Y un poco más allá. Cuando Jesús está hablando en estos versículos, está hablando de la lucha con el pecado. Pero cuando Ageo está hablando, no está hablando de la lucha con el pecado, sino de ser inmundo. Por tanto, no es que tengas un ojo malo y entonces lo tengas que extirpar, es que tú eres el ojo malo. Es que la extirpación tenías que ser tú. Tú tenías que ser cortado en medio de Israel. Porque eres inmundo. No es lo que entra en la boca lo que contamina al cuerpo, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Fijaros que Ageo no está cogiendo un ejemplo como un pecado. No está diciendo, las personas que cometieron tal, entonces tenían que pasar por este proceso. Se está cogiendo algo del día a día. Porque en el remanente las personas se morían. No se trata de una cosa que has cometido, se trata de una cosa que eres. Es así de común. Para el remanente, ¿qué querían decir estos versículos? Quería decir que habían pasado 16 años creyendo que todo estaba bien. Habían escondido ahí debajo de la alfombra y habían continuado como si nada. Y Ageo está diciendo de parte de Dios, todos estos 16 años, como nada. Todos estos 16 años de sacrificios, 0. De alabanzas, 0. De ofrendas, 0. De buenas obras, de amor al prójimo, 0. Porque ese pecado se estaba conviviendo con ese pecado y estaba contaminando todo. Y para nosotros, ¿cuánto toleras tú tu pecado? Porque como estemos conviviendo con este pecado, te estás contaminando a ti, a todas las áreas de tu vida, tu familia, tu iglesia. Me estás contaminando a mí. Yo te estoy contaminando a ti. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Piensas que eres, que has pecado como el fariseo? ¿O piensas que eres detestable como la mujer pecadora? Y en cuanto a la convivencia de iglesia, de comunidad, también esto nos enseña algo que puede tener un efecto bastante positivo dentro de lo que cabe. Y es que si yo considero que tú tienes la tendencia natural a pecar y tu pecado me está afectando a mí, pero que yo también tengo la tendencia natural a pecar y mi pecado te está afectando a ti, entonces la gestión de las ofensas creo que cambia un poco el panorama, ¿eh? Ya no estoy tan ofendido, porque mi pecado es muy grave. Ya perdono sin dudar, porque es que creo que tú me vas a tener que perdonar más. Última lectura, Ageo, volvemos a Ageo, porque ya dije que quedaba un versículo pendiente. Ageo 2:14. Y dice así:
Y respondió Ageo, después de las dos preguntas, después de las dos situaciones. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Este remanente que lo había dejado todo por seguir a Jesús era inmundo. Este remanente que había seguido con la ley y había cumplido con todo lo que podía, menos con ese detalle de construir el templo. Eran inmundos. Y fijaros en esta separación. Dice, así es, este pueblo y esta gente delante de mí, y aquí está hablando de identidad. Así sois vosotros. Tenéis esta característica, tenéis este adjetivo, sois inmundos. Pero claro, de alguien inmundo, ¿qué fruto iba a salir? Dice, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Dan ganas de decir, apaga y vámonos. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir si vemos nuestro pecado tal cual? Y que Dios nos ayude a verlo tal cual. Necesitamos verlo tal cual. Pero sí hay solución. Porque hay bendición para el inmundo. Fijaros. Ha dejado muy claro, este pueblo, esta gente son inmundos. Todo lo que hacen, todo lo que ofrecen son inmundos. Pero fijaros en el versículo 19, el final de todo. Mas desde este día os bendeciré. ¿Qué? No tiene sentido alguno que delante de tanta inmundicia, en vez de cortarme y echarme al fuego a que me queme hasta lo último, vaya a recibir no solo, vale, te quedas a cero, bendición de parte de Dios. Y cuando ves este panorama, es que ¿cómo vas a reaccionar de otra manera que no sea como la mujer pecadora? ¿Cómo no vas a derramar todo el perfume que haga falta? Todo lo que tengas. ¿Cómo no vas a besar sus pies? Y en Juan 1, la primera escena de Jesús entrando, Juan el Bautista, ¿qué dice de este? He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es la presentación. Este es quien es Él. Y al igual que nuestro adjetivo es inmundo, su adjetivo es perfecto. Y su identidad no es inmundo, su identidad es Dios mismo. Y hay expiación. Porque toda mi inmundicia se va sobre Él. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí del todo. Porque hay aquí una pregunta que no sé si os habéis planteado. Si nos ponemos a repasar todos los momentos de Ageo, estos mensajes de parte de Dios, no acaba de cuadrar esto. Al menos a mí. ¿Vale? Y vamos a interpretar este texto en el momento histórico de dos maneras diferentes. Tú escoges la que prefieras. ¿Cuál es el problema?
que 2 meses antes de este mensaje de sois inmundos, ¿qué les había dicho Dios? Yo estoy con vosotros. El pueblo se había arrepentido, el pueblo se había puesto con las obras otra vez del templo, a pesar de que había un edicto en contra de esto. Sin embargo, después de 2 meses, pueden pasar 2 cosas. El pueblo había vuelto a caer, habían dejado paradas otra vez las obras del templo, y entonces Dios les vuelve a mandar un mensaje de reprensión. Posibilidad número 1. Posibilidad número 2. Dios utiliza estos 16 años para reprenderles de nuevo, no por estos 2 últimos meses, sino por todo lo que queda en adelante. Porque Dios sabe cómo son. Dios sabe que necesitan estas palabras. Porque el patrón es el mismo para ellos en tiempos de Jesús y para nosotros. Fíjate, eran expertos en la ley. Lo sabían todo, se lo tenían todo de memoria. Sin embargo, delante de la misión de Dios de reconstruir el templo, pasan 16 años enteros sin hacer nada. Convencidos. ¿Por qué? Porque se autoconvencen que todo esto que hay debajo de la alfombra está bien. No hay nada que hacer, está bien, no pasa nada, continuemos. Tiremos para adelante. Podemos con ello, venga, va, pues ya vendrá el tiempo cuando reconstruyamos el templo. Y es el mismo patrón que pasará 500 años después. Porque ¿cómo estaba el pueblo de Dios 500 años después? Los religiosos se habían autoconvencido para poder pecar todo lo que querían. Claro, todos estos pecados fatales, o sea, horribles, que no... Menos mal que no somos como ellos. Sin embargo, tenían todo el valor para coger y decir, no, es que mi padre es corbán, ¿sabes? O sea, es mi ofrenda a Dios, entonces no me tengo que ocupar de él para nada. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, ¿qué ha pasado? Se autoconvencieron para que sus mentes quedaran tranquilas. O las ventas en el templo. Vendían para sacar todo el dinero posible, pero los sacerdotes hacían la voluntad de Dios. Y Jesús mismo, tiene que volcar las mesas, porque nadie más lo hacía. ¿Por qué nadie más lo hacía? Porque todos estaban convencidos de que no pasaba nada. O juicios amañados. El juicio de Jesús lleno de mentiras. ¿Y lo de no mentirás? Tenían las conciencias tranquilas porque se habían autoconvencido. Porque si el diablo es el padre de mentiras, ¿qué vamos a hacer si solo tiramos de nuestras fuerzas? Caer en la mentira. Enseguida nos va a convencer de que todo está bien. Y 2500 años después, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si has crecido en una iglesia evangélica, eres experto. Mi hijo empieza a serlo. El otro día en la excursión unida estaban en el programa de niños y preguntaban cosas a cambio de chuche. Claro, si acertabas la pregunta, entonces era chuche. Uf, lo tendríais que haber visto. ¡Arrepentimiento! ¡Jesús es Salvador! A ver si pillaba algo. Pobre no pilló nada. Pero empieza a ser experto. Empieza a saber qué decir. Empieza a saber las respuestas con las que responder. Pero los expertos en la ley también las sabían. Yo me las sé. Quizá no todas, pero alguna.
Pero si todo está aquí, no sirve de nada. ¿Cuánto debes tú al Señor Jesús? ¿Cuánto le debes? Porque si tienes esto claro, entonces la respuesta, el cómo vives, también lo vas a tener claro. ¿Vamos a orar? Señor, muchas gracias porque tu palabra es fiel y nosotros no lo somos. Ayúdanos a ver el milagro de la expiación. Ayúdanos a ver también nuestro pecado. Ayúdanos a mirarnos las manos sucias para que las podamos limpiar. Señor, no queremos que todo lo que toquemos se contamine. Necesitamos ese contacto directo con Jesús. Señor, por favor, sigue tu obra en nosotros y complétala. Y ayúdanos a que nuestras respuestas se parezcan cada vez más a la de esa mujer a la que tú perdonaste, al igual que nos perdonas también a nosotros, si confiamos en Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.